de una cuestión, yo diría, muy transitada. Entre otras, al cabo de 100 años, ya lo mencioné, hoy nos referimos con frecuencia y a mi llegada a este auditorio se me preguntaba por la prensa, se habla mucho del sistema penal constitucional, del nuevo sistema de justicia constitucional, que es un alto en el camino, que es un capítulo, una larga obra en el que ha desembocado la reforma constitucional y que seguramente propiciará nuevos pasos adelante, nuevo sistema de justicia penal. Cuando nos expresamos de esta manera, creo que podemos preguntarnos y tratar de responder con objetividad, con serenidad, con probidad intelectual y con sentido constructivo si estamos en el camino pertinente y cuál es el destino accesible. En primer término, preguntarnos, ¿se trata en rigor de un nuevo sistema? Nuevo en relación no solamente con algunas de sus figuras, con algunas de sus instituciones, sino en relación con algunos de sus resultados. ¿Tenemos novedades que celebrar a propósito de la justicia penal? Pregunta. No aportaré respuesta porque es una pregunta que seguramente muchos de ustedes se formulan y a la cual muy probablemente han dado ya respuesta o darán respuesta para ustedes mismos y para la sociedad de su conjunto. En segundo término, estamos hablando de un verdadero sistema que no es simplemente una constelación de piezas sueltas, sino la concurrencia de elementos de manera muy armoniosa, de manera sistemática, valga la redundancia, para alcanzar cierto fin, para obtener cierto destino. ¿Es esto lo que tenemos a la vista, un verdadero sistema? ¿O hay todavía desencuentros entre los componentes del sistema que valga la pena observar y corregir? En tercer término, estamos hablando de veras de justicia, nuevo sistema de justicia. Justicia, estamos logrando, hablando sí, pero estamos logrando verdadera justicia. Justicia en el estricto, en el riguroso y genuino sentido de la palabra. No apenas en los membretes, en los rubros, en las apariencias, en los discursos, en las proclamas, sino en la realidad de la vida social, de la vida colectiva, de la vida que compartimos. Estamos logrando ya avances relevantes hacia una verdadera justicia. Pregunto, la respuesta está a cargo de ustedes y vale la pena analizar con cooperación y objetividad en qué nos encontramos, en qué momento nos hallamos para poder responder. Y finalmente decimos nuevo sistema de justicia penal. Penal en el sentido contemporáneo de la expresión, un concepto actual, un concepto desarrollado, un concepto que tiene explicaciones o implicaciones éticas y políticas. El derecho penal moderno, el derecho penal contemporáneo, ¿corresponde nuestro sistema? Pregunta. A las mejores corrientes, a las más elevadas tendencias del sistema penal en esta alborada del siglo XXI. Todas estas son cuestiones acerca de las cuales conviene que nos interroguemos y que tratemos de responder. Yo quisiera cargar el acento sobre la relación que existe entre el orden constitucional, el sistema penal y los derechos humanos. Un ilustre jurista muy seguido en sus ideas, en sus obras, Luigi Ferrajoli, nos enseña que la reforma penal que alumbró, las ideas sobre la reforma penal que alumbraron en el siglo XVII y particularmente en el siglo XVIII, contribuyeron a construir lo que hoy llamamos el Estado de Derecho. Así que no ha sido pequeña la aportación de la reflexión de los penalistas y de los grandes reformadores de la justicia penal a la creación
expresión de lo que, abarcando muchas ramas, muchos espacios, muchas vertientes, llamamos el Estado de Derecho, el modelo del Estado de Derecho. Nuestros clásicos, los clásicos de las disciplinas penales, han destacado también la enorme importancia que el sistema penal tiene para la vida de la sociedad. Yo suelo invocar a nuestros clásicos, no por amor al pasado, sino por conciencia de que en ese pasado, que es parte de nuestro presente y que ilumina nuestro futuro, se encuentran muchos de los datos, muchos de los elementos para sostener el paso, para mantener el rumbo y para seguir construyendo un verdadero sistema de justicia penal. Es por eso que invoco de una manera, si se quiere, machacona, reiterada, constante, a figuras tantas como César Beccaria, cuando en su Tratado de los Delitos y de las Penas dijo que si una sociedad quiere conocer cuál es el grado de libertad o de autoritarismo que prevalece en ella, conviene que esa sociedad mire hacia sus normas penales, hacia sus instituciones penales, hacia sus prácticas penales, y de esa observación deduzca el grado de libertad o de tiranía que existe en una sociedad. Algo similar dijo, poco después, nuestro gran reformador penal, nuestro gran penalista hispanoamericano Lardizábal, en su obra sobre la reforma penal en España, que también ilustró el pensamiento de los mexicanos. Miremos hacia el sistema penal que posee tan enorme importancia para la construcción, para la preservación de la sociedad política. Y citaré también aquí a un revolucionario, un personaje de la Revolución Francesa de 1789, de aquella trinidad temible, egregia, pero temible, que integraron Robespierre, Danton y Marat. Marat es al que quiero citar. A Marat, autor de un plan de legislación, de un plan de política penal. Este hombre que tendría una muerte trágica y que intimidó a la sociedad de su tiempo a la hora de pensar en un sistema penal, en un plan de política criminal, en una legislación penal, dijo con una frase que yo quisiera citar ante ustedes literalmente: el objetivo de una legislación penal, de un sistema penal, es no lastimar ni la justicia ni la libertad, y conciliar la benevolencia con la certeza de los castigos y la humanidad con la seguridad de la sociedad civil. Frase de un revolucionario. A la luz de esa expresión de Marat, el temido revolucionario, uno de los hombres duros de la Revolución Francesa, podríamos y deberíamos preguntarnos si estos desiderata de la legislación penal están siendo efectivamente recibidos y los estamos aplicando adecuadamente en la justicia penal contemporánea. Y por último citaré también el plan de mencionar mexicanos y aniversarios a Mariano Otero. Mariano Otero, jalisciense, tengo el privilegio de ser jalisciense, aunque amigo de Zacatecas. Mariano Otero, jalisciense, es muy conocido seguramente por ustedes por sus aportaciones al derecho constitucional, a la ciencia política, a la sociología, al estudio de la historia, y un poco menos por sus aportaciones que fueron eminentes al desarrollo de la justicia penal en todos los órdenes, particularmente en el sistema de las prisiones. Ese joven liberal, ese joven practicante del liberalismo en la corriente moderada, Mariano Otero, se ocupó también del sistema penal y ponderó ante sus contemporáneos, estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, ponderó ante sus contemporáneos la importancia, la relevancia del sistema penal y los riesgos que había de no observarse con pulcritud y puntualidad la filosofía política que debía informar un sistema de justicia penal. No omitiré decir, por cierto, que Otero en su momento, en aquellos años 30, 30 y tantos, 40, 40 y tantos, de
aquel siglo trágico para México, difícil para México, benéfico en muchos aspectos, también nos hizo notar los riesgos que existen cuando la policía es deficiente y cuando otras fuerzas públicas, que no son la policía, deben asumir las tareas que incumben a los cuerpos policiales. Bueno, estas expresiones de hace 2 siglos debieran ser reconsideradas hoy por los mexicanos contemporáneos. ¿Cómo se ha desarrollado el sistema penal en los textos constitucionales? No pretendo ser un recorrido de todos los textos constitucionales y de los proyectos y de los planes y programas, lineamientos, no, pero sí alguna reflexión sobre determinados extremos. Primero, la primera constitución mexicana, que no es la constitución de Cádiz, porque es el texto venerable de la constitución del Imperio Español. La primera constitución mexicana, la de Apatzingán, recogió las mejores ideas de su tiempo y en el artículo 23 dijo, con palabras de Beccaria y con palabras de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La ley, ojo, estamos en el año en el que estamos y veamos la frescura que conservan estos conceptos del año de los años especiales, de nuestra vida independiente, de nuestro pulso y su gente. La ley solo debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos. Reitero, proporcionadas a los delitos, no discordantes ni desproporcionadas, y útiles a la sociedad. No penas inútiles, desmesuradas, terribles, pero inútiles finalmente para el bienestar social. Bueno, esto dijo el decreto constitucional de Apatzingán. En 1824, nuestra Constitución, la Constitución Política Federal del 24, no contuvo un catálogo de derechos humanos. El legislador de entonces pensó, creo yo que sí era cierto, pero pensó, el venerable legislador de entonces pensó que el catálogo de los derechos humanos debía insertarse en leyes especiales, en leyes secundarias. Lo que sí contuvo fue un catálogo, y ahí la importancia de la materia penal, de los derechos y garantías que vienen al caso en materia de administración de justicia penal. No dijo nada sobre libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad de tránsito, y sí dijo mucho acerca de los derechos y libertades, de las garantías y prerrogativas que el Estado debe respetar en la administración de justicia, y específicamente en la administración de justicia en materia penal. La Constitución de 57, la segunda gran Constitución federal, es así contuvo minuciosamente una relación de derechos y garantías, muchos de los cuales afectan a la materia penal, y finalmente nuestra Constitución de 1917 fue detallada desde que se planteó el proyecto de Carranza a propósito de la materia penal. Estamos acostumbrados a conocer, a repasar, a revisar los grandes debates constitucionales del 16, 17, en todas ciertas materias que merecen ser recordadas, por supuesto, materias señeras para la vida de la nación, educación, por ejemplo, las intervenciones de música, el artículo 27, el tema de la tierra, el artículo 123, las relaciones del trabajo, el artículo 130, los conflictos entre la Iglesia o las iglesias y el Estado. Pero no siempre ponemos atención, y hay que ponerla, sobre las propuestas y los debates. En 16 y 17 se hicieron en torno al sistema penal. La decepción del constituyente a propósito del sistema penal previo era muy grande, y su esperanza, su optimismo en relación con el sistema penal del porvenir, de nuestro, de ahora, también era muy grande. Bien, ahí tenemos ya un trazo de cómo se fue insertando la materia penal en nuestras constituciones. Yo suelo abordar esta materia a un auditorio distinguido como ustedes, suelo abordarlo planteando lo que llamo las decisiones penales fundamentales. Las decisiones penales que deben constar de alguna manera en la palabra y en el espíritu de una constitución,
y que deben informar el desarrollo legal, el desarrollo legislativo y la práctica que se deducen de la Constitución. No saben, estudiosos como son del derecho constitucional, que los constitucionalistas, siguiendo a Carl Schmitt, el alemán, suelen decir que una constitución contiene las decisiones políticas fundamentales de la nación. La mexicana contiene las decisiones políticas fundamentales de la nación, que son el producto de nuestras meditaciones, pero también de nuestras grandes luchas, algunas de ellas muy violentas. Todo lo que hemos ido reuniendo en el curso de una historia compleja, bicentenaria, se encuentra depositada de alguna manera en la Constitución. Son las decisiones políticas fundamentales. En un país, las grandes decisiones, vale la pena pensar en cuáles son las decisiones penales fundamentales. Es decir, aquellas ideas fuerza, aquellos conceptos, aquellos temas que debe acoger, con las palabras que sean, pero que debe acoger una Constitución y que debe trasladar al sistema penal. Primer punto de enorme relevancia es plantearnos y resolver para qué sirve el sistema penal. ¿Para qué sirve un sistema penal? En ocasiones se piensa que para gobernar. Se puede gobernar a una nación, a un pueblo, con el Código Penal en la mano. Lo rechazo totalmente. No es el instrumento esencial de un gobierno, el Código Penal. Lo es la Constitución, no el Código Punitivo, no el régimen de las amenazas y los castigos. También acostumbro evocar una expresión que me parece muy afortunada, muy elocuente, del ministro francés Talleyrand ante Napoleón, cuando discutían acerca del uso de la fuerza en el seno de una sociedad. Napoleón parecía patrocinar mucho más riguroso la fuerza. Talleyrand, su ministro, un hombre sagaz, malévolo, pero sagaz, decía: sí, señor emperador, con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas, es cierto. No hay nada que no se puede hacer con las bayonetas, es sentarse en ellas. No podemos sentarnos en las bayonetas. Esto quiere decir no podemos gobernar con base en las bayonetas. Hay que hacerlo con otros fundamentos. Otras cosas pueden hacer, sí, con el empleo duro de la fuerza, pero no gobernar, no encauzar a una sociedad. Bueno, esta es una decisión política fundamental que nos conduce a cierta conclusión, parcialmente acogida por nuestra Constitución. ¿Vamos hacia un derecho penal máximo o hacia un derecho penal mínimo? Cuando digo derecho penal no me refiero solamente al código de la materia, sino a toda la organización normativa penal. Una organización normativa prolija en la que abundan las disposiciones punitivas, o una moderada organización penal, derecho penal mínimo, reservando la herramienta penal solo para casos extremos. Como último, no como primero, como último recurso, el control social. De ahí la primera gran cuestión que debe recoger una Constitución y que debe iluminar el conjunto del sistema penal. Nosotros hemos vacilado, es mi opinión, entre ese derecho penal mínimo, que es el que recoge el mundo civilizado contemporáneo, y un derecho penal más amplio, que pueda enfrentarse a la alarma social derivada de la inseguridad pública. Bueno, ahí está el punto. En segundo término, y vinculado con el anterior, ¿a qué vamos a llamar delitos a través de los tipos penales? Que los ilícitos, las conductas ilícitas, son muy numerosas y pueden tener diversa gravedad y distinto tratamiento. Lo saben los estudiantes de derecho, los profesores de derecho. Hay ilícitos civiles con tratamientos, ilícitos administrativos, ilícitos penales.
Los ilícitos penales son los más severos, los más graves, los que afectan de manera central, crucial, los valores supremos de una sociedad: la vida, la libertad, la seguridad. ¿A qué vamos a llamar delitos? ¿Qué tipos penales vamos a instalar en los códigos de la materia en el mundo en el que actualmente vivimos? ¿Van a proliferar los tipos penales? ¿Vamos a arreglar todas las conductas ilícitas a través de su tratamiento como tipos penales, es decir, de su calificación como delitos? ¿O vamos a reservar esa tipificación de conductas solo para las conductas más graves, las que afectan de manera más intensa los bienes jurídicos más encumbrados? Y digo esto porque en ocasiones hemos caído en la tentación de sobreactuar en la tipificación y de erigir tipos penales en abundancia para enfrentar conductas que debieran ser enfrentadas con otras medidas no punitivas. En tercer término, vale la pena que nos preguntemos, y que lo resuelva la Constitución, que lo resuelva la interpretación de la Constitución, vale la pena que nos interroguemos sobre la identidad del delincuente. Ya hemos dicho que quisiéramos un derecho penal de ciertas características, mínimo digo yo, una tipificación racional, no exuberante, no desbordante, racional. El sujeto que incurre en conductas típicas y al cual se le va a aplicar el derecho penal mínimo, actualmente el máximo, ¿cómo debe ser considerado? ¿Cómo se debe ser identificado? Como un ciudadano desviado, como un ciudadano cuya conducta ha transgredido los patrones admisibles del comportamiento, o bien, según ciertas corrientes más o menos recientes, como un enemigo de la sociedad. Yo creo que para todos ustedes es familiar el concepto del derecho penal del enemigo. Vamos a construir, al lado de un derecho penal ordinario, tradicional, el derecho penal de los ciudadanos, somos todos, un derecho penal excepcional, distinto, el derecho del enemigo, con figuras, formas y procedimientos diversos, con consecuencias distintas. El derecho penal del ciudadano entiende que el delincuente es un ciudadano que ha ocurrido una conducta muy grave y que debe ser recuperado. El derecho penal del enemigo, y sé que estoy simplificando, entiende que el enemigo es un individuo, es un sujeto irrecuperable, que no puede ser reinsertado en la sociedad, que no puede ser atraído de nueva cuenta para profesar los valores y principios de una sociedad democrática y que debe ser tratado como un enemigo. El enemigo es un personaje de la guerra, es un personaje de la contienda frontal y en ocasiones de la contienda brutal. Pensemos un poco sobre esto. Pensemos si no hemos incursionado en ocasiones en conceptos del derecho penal del enemigo, inclusive a través de ciertos textos constitucionales. Sigo adelante y me pregunto, ¿cuál debe ser? Estamos todavía en las decisiones penales fundamentales. ¿Cuál debe ser, en el seno de estas decisiones, la reacción jurídico-política frente a la conducta ilícita? En el marco del derecho penal mínimo o máximo que ustedes elijan, en el marco de los tipos penales en los cuales puede incurrir algún individuo, ciudadano o el enemigo, ¿cuál va a ser la reacción de la sociedad? Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de una conducta de esas características? Esas consecuencias a las que llamamos penas, medidas, sanciones, en una antigua terminología. ¿Qué carácter deben tener? ¿Deben eliminar o deben recuperar? Deben ser las más graves posibles, las más razonables, no quiero decir benévolas o benignas, las más razonables. Recordemos lo que acabo de leer de Beccaria
y de la Constitución de 1814. ¿Cuál va a ser la racionalidad y cuál va a ser el objetivo de las acciones? 1917, en ese año que estamos recordando, nuestra Constitución dijo que el objetivo de las penas, el fin de las penas, era la regeneración del delincuente. En 1964, a través de una reforma importante, pasó a decir otra cosa, creo yo con mayor acierto. Habló de la readaptación social del delincuente. Y hace unos años, esa readaptación fue sustituida por la expresión reinserción social. No la cuestión. A mi modo de ver, sería preferible seguir pensando en readaptación social, pero no me deja insatisfecho la expresión reinserción social. La pregunta es si esa va a ser la actitud del Estado, si ese va a ser el sentido de las penas y de las medidas. Hay que depositar en los códigos penales medidas y penas, sanciones en suma, que ofrezcan ese objetivo, que atiendan o satisfagan a ese objetivo, porque eso contribuye a la definición ética del Estado. Una cosa es el Estado ultrapunitivo que quiere privar de la vida a los infractores, y otra cosa es el Estado moderado, civilizador, que no deja de sancionar, pero no priva de la vida, sino que utiliza medidas más severas, más sensatas y más constructivas con la intensidad de vida. Paso adelante, un concepto más. El método para imponer las penas o las medidas al infractor, al delincuente, en función de cierto delito cometido, vamos a aplicarle una medida, pero ¿bajo qué método? Y es aquí donde irrumpe en la escena el procedimiento penal o sus alternativas. El proceso penal o sus alternativas. Hoy hablamos de esto con abundancia, constantemente. Proceso penal, y decimos proceso empresarial, acusatorio, oral, o bien alternativas frente al proceso, para evitar el proceso mismo y llevar a ciertas consecuencias, la conducta penal, consecuencias que salen en su cauce, en su método de definición del sistema procesal. Bueno, ¿cuál va a ser el sistema? Se habla mucho del inquisitivo, del acusatorio, del mixto. ¿Cuál va a ser el sistema que finalmente va a adoptar una sociedad? Este ha sido, por cierto, el tema central, el tema crucial de la gran reforma de 2008, reforma en la cual estamos todavía embarcados y con respecto a la cual se advierten en el horizonte algunos signos de inquietud que pudieran traer consigo nuevas reformas de la reforma. Ojalá que no contrarreformas con respecto a los principios adoptados en el Reino Unido. Y finalmente, para que el sistema de los equipos y la delincuente reacción jurídica, método, finalmente la ejecución. Porque el procedimiento suele culminar, cuando se desarrolla normalmente, suele culminar en una condena. Y esa condena debe ser ejecutada. Y la más importante de las penas es hoy día la pena privativa de libertad. ¿Cómo ejecutarla? ¿De qué manera cumplir el mandamiento del juez que ha condenado a cierta privación de libertad? Aquí también me gusta invocar una expresión del ilustre teórico del derecho procesalista eximio italiano Francesco Carnelotti, una pequeña obra cuya lectura es altamente recomendable, llamada Las miserias del proceso penal, en la cual hace el maestro Carnelotti una descripción del proceso penal, considerando sus múltiples vertientes. Bueno, al llegar al tema de la cárcel, al tema de la prisión, al tema de la ejecución de penas, dice el maestro italiano lo siguiente: cuando se dicta una condena, la privación de libertad,
y el condenado sale del tribunal, a las audiencias y pasa al reclusorio, ocurre otro traslado que debe ser tranquilo y aplicado. El Palacio de Justicia se traslada del tribunal a la cárcel. Y la cárcel se convierte, para el sujeto condenado, en un palacio de justicia. Para él comienza la etapa de justicia en prisión, y la prisión debe ser considerada, por lo tanto, como un nuevo palacio de justicia. Preguntémonos, y aquí la respuesta es muy fácil, no la voy a dar tampoco yo, la tienen ustedes. Preguntémonos si nuestras prisiones son palacios de justicia. Si nuestras prisiones, la ejecución se adhiere con estos principios, con estos paradigmas. Bueno, paso ahora a las reformas constitucionales. Ahí se habla de la reforma constitucional. En materia penal, me he estado refiriendo a ella, pero hablemos ahora de las reformas constitucionales. Este tema reviste, por supuesto, gran importancia. Nos encontramos inmersos en la reflexión sobre las reformas constitucionales. ¿Alguna vez pensamos, esto fue en 1824, que podía haber lo que se suele llamar cláusulas pétreas, es decir, cláusulas inmodificables, jamás podrían variar? Lo que dijo un constituyente será observada por los siglos de los siglos. Bueno, convengo yo en que hay principios pétreos inmodificables que atañen a los derechos fundamentales de las personas y a la estructura básica del Estado, pero no todas las cláusulas son inmodificables. En 1824 se dijo, por ejemplo, que la religión católica seguiría siendo la única religión admisible en el Estado mexicano y que las demás serían reprobadas y probablemente perseguidas. Bueno, esto cambió. Otras cosas no cambiaron y enhorabuena, pero no podemos confiar en que haya cláusulas inmodificables, que la reforma no pueda llegar a ciertos temas constitucionales. Todos ellos son alcanzables por una reforma constitucional. También se ha hablado en un lenguaje que a mí me pareció pintoresco, utilizado alguna vez un alto personaje de nuestra política en la más elevada tribuna de una reforma definitiva. Se habló de la reforma electoral definitiva y seguramente con esa expresión se llenó la boca y la ilusión de quien la profirió. Bueno, después de esa reforma electoral definitiva del año 97, ha habido media docena de reformas constitucionales en materia electoral. Tampoco podemos suponer que hay reformas definitivas, que ya no habrá espacio para otras. Esto es propio del derecho romano, que es un derecho muerto, porque desapareció el imperio romano. Pero en un pueblo como el nuestro, dinámico y vivo, no puede haber reformas definitivas. Tomémoslo también en cuenta. Nuestras reformas, a diferencia de otras, han sido literales. En otros medios, por ejemplo, los Estados Unidos de América, ustedes pueden notar que su constitución, su vulnerable constitución más que bicentenaria, apenas ha recibido una treintena de enmiendas, frente a la nuestra, que en mucho menos tiempo ha recibido centenares de enmiendas. Es que ya la reforma no se hace necesariamente cambiando los textos, sino cambiando la lectura de los textos. Colocándose el Juzgador Supremo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, los anteojos de 2017 para releer los textos del final del siglo XVIII, una óptica distinta, y por lo tanto se hacen reformas constitucionales por la vía jurisprudencial, no ha sido nuestro método. Nosotros queremos que las reformas se hagan de forma literal, y este fue un planteamiento muy desconfiado, por cierto, del constituyente de 1917. Y finalmente diría yo que vale la pena pensar en esto que hemos llamado recientemente el bloque de constitucionalidad. La Constitución ya no es solamente lo que está escrito
en ese documento llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros leemos el artículo primero, reformado en el 2011, creemos que los derechos de mayor rango, nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos supremos son los que están en la Constitución y los que están recogidos en los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano. Y el conjunto de esos derechos, los que están en la Carta y los que están en los tratados internacionales, integran el bloque de constitucionalidad, o como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, el parámetro de regularidad constitucional. Esto quiere decir que cada vez que el Estado mexicano adopta un tratado internacional que contiene derechos humanos, por la vía por la que se adoptan los tratados ejecutivos de la República, se modifica la Constitución, se modifica el alcance de la Constitución, se modifica el bloque de constitucionalidad, se enriquece nuestro acervo de derechos, nuevos derechos y garantías se elevan al rango constitucional. Ahí tenemos un procedimiento de reforma constitucional en el cual generalmente lo hemos reparado y que es el producto de esta nueva era de formación del derecho. Bueno, las reformas evidentemente pueden tener diversos caracteres. No todas son progresistas, no todas son avanzadas, no todas son plausibles. Las hay también potencialmente, ya está habido, regresivas, que implican retrocesos en el camino de la historia, reducciones o recortes en los derechos y libertades. También ha habido reformas de ese carácter en el mundo entero, por supuesto, y México no está fuera del mundo, también en México. Y ha habido reformas ambiguas, como a mi modo de ver, la celebrada reforma del año 2008, que contuvo componentes plausibles y avanzados al lado de otros cuestionables que incorporaron el derecho penal de la vida y que le dieron una latitud al sistema penal que no conocíamos antes del año 2008. Bueno, ahora más que hablar de la calidad de las reformas, podemos hablar del número de reformas. A ver, algunas cifras. No soy cuidado de las cifras porque soy realmente deficiente en materia matemática, pero algunas cifras se pueden mencionar. La Constitución de 57, 1857, en sus 60 años de vigencia, solamente recibió 6 reformas que tuvieran que ver con la materia penal. Recibió más de 6, pero que tuvieran que ver con la materia penal, solamente 6. La Constitución del 17, la nuestra, la de ahora, la vigente, entre 1993, no 17, sino 93, y 2017, ha recogido más de una veintena, más de 25 en realidad, decretos con reformas en materia penal. Ha sido una Constitución muy tocada, muy nerviosa en lo que atañe a los temas penales. Como que los temas penales se nos convirtieron de pronto en grandes temas de la nación, no habiéndolos sido durante los primeros años de vigencia de la Constitución del 17. Algunas reformas hubo, sí, en los primeros 70 años, pero a partir del 93 se aceleró el reloj, empezaron a correr las manecillas penalistas con más celeridad y se produjeron reformas, y en los últimos años han sido prácticamente cada año las reformas penales, sobre todo al artículo 73 constitucional en su fracción 21, la que tiene que ver con las competencias del Congreso de la Unión para definir delitos y sanciones. Bueno, ¿por qué? Bueno, hay muchos factores. Hay muchos factores de estas reformas penales nerviosas. Quiero recordar una expresión afortunada, ocurrente, de Zagrevsky, gran teórico del derecho, en su obra, otra obra que es indispensable lectura, el derecho dúctil. Él se refiere al legislador motorizado. El legislador motorizado, que está nervioso, incorporando constantemente, como movido por un motor, reformas y más reformas en el aparato normativo. Bueno, esto ha pasado con nuestro aparato normativo, con el constitucional y con el secundario. Tenemos un constituyente que podría recibir ese calificativo de
motorizado y un legislador secundario, lo es con mayor razón, que han procedido de una manera constante y acelerada a la modificación del aparato urbano. Algunas de las reformas tienen que ver con la evolución natural de las instituciones jurídicas. Son reformas en ese sentido razonables, atendibles, fisiológicas, puede decir. Otras han tenido que ver con crisis en materia de derechos humanos, por ejemplo, con crisis en materia de seguridad, que la estamos viviendo. Otras al empuje de nuevas modas, de actitudes reformistas, de la siembra de expectativas, con el planteamiento de cortinas de humo para ocultar otros problemas. En fin, son muchos los motivos de las reformas. Hay también una presión constante sobre el sistema penal constitucional. Una presión de la nueva hora, de la nueva era. Primero, la nueva delincuencia. Hoy hablamos de algo de lo que no hablábamos hace 25 años. Y no me dejarán mentir mis colegas, que hace 25 años conmigo reflexionábamos sobre estos temas. Hoy hablamos de la delincuencia organizada. Esta expresión no era la expresión cotidiana, era la expresión común hace un cuarto de siglo. Hoy es una expresión cotidiana. Delincuencia organizada. La nueva delincuencia al lado de la otra delincuencia, de la vieja delincuencia que no es tan desorganizada. Pero tenemos una delincuencia novedosa, nueva, diferente, desarrollada, avanzada y muy peligrosa, al lado de la otra delincuencia que también entraña graves peligros. Bueno, esto es una novedad en nuestro tiempo. Los controles sociales, que nos habían servido también durante mucho tiempo, han perdido eficacia. Más que del Código Penal, más que de la policía, más que de los tribunales y de las prisiones, dependía la sociedad mexicana hace cierto número de años o cierto número de décadas de otros factores de control social. Dependíamos de la familia, de las escuelas, de las iglesias, de los centros de trabajo, de los partidos políticos. Esos eran los instrumentos del control social, no el Código Penal. El Código Penal entraba en escena cuando todo lo otro había fallado. Ahora la falla es generalizada, como que todo ha fallado, y de pronto se coloca en el centro del escenario el Código Penal y las grandes figuras del Código Penal, jueces, ministerios públicos, policías, ejecutores. Los controles sociales tradicionales han perdido eficacia, lo cual es sumamente grave. Convendría, vale decirlo, que recuperaran esa eficacia que alguna vez tuvieron para desplazar el aparato político, para dejarlo en el lugar que le corresponde, que es el último y no el primero. Desconcierto, por lo tanto, de la sociedad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando esos controles han disminuido y cuando las instituciones no parecen dotadas de la competencia necesaria como para enfrentar el fenómeno criminal? ¿Qué hacer cuando aparecen en el horizonte con grave presencia fenómenos tales como el de la corrupción, la impunidad, la ineficacia? Esto genera desesperación social y en pos de la desesperación, exasperación social y exigencia. Exigencia al Estado de que remedie esta situación, esta grave crisis, a través de nuevas normas punitivas, a través de herramientas punitivas cada vez más severas, cada vez más enérgicas, lo cual nos reconduce hacia un derecho penal máximo, hacia una multiplicación de tipos penales, hacia una multiplicación de sanciones, cuyos resultados han sido, que desmientan que pueden, totalmente estériles. No nos ha hecho mejores como sociedad. Pasar de la pena máxima de 30 años de prisión a la pena actual máxima de 170. No nos ha hecho mucho bien como sociedad. No nos ha dado paz, seguridad, tranquilidad. El pasar de un reducido número de tipos penales a un elevado número de tipos penales. En fin, hay nuevos actores en la escena. El federalismo a la mexicana ha generado también revisiones en el aparato punitivo y la mundialización también impone sus reglas. Ya no estamos en un
país aislado del mundo. Nunca estuvo totalmente aislado, pero antes estaba menos comunicado. La comunicación actual es tal que nos obliga a adoptar medidas y a seguir tendencias que han proliferado en otros ámbitos de la vida. Sin embargo, no deja de ser necesario recordar con los viejos maestros, con los maestros de Ogaño, no solamente los de antaño, que pensar que la ley lo puede todo es una vana ilusión. La ley no lo puede todo, ni la norma más encumbrada ni la más modesta, y que por lo tanto, si queremos mejores resultados, mejores condiciones de vida, tenemos que hacer algo más que un trasiego legislativo constante. La ley es incompetente para remediar todos nuestros males, que deben remediarse de alguna otra manera. Bueno, creo que debo irme orientando hacia el final de esta nuestra presentación. Y que debo, para concluir, invitar a ustedes a pensar, como he hecho en otros momentos, en los personajes de la escena penal, particularmente del proceso penal, para que contemplando esos roles podamos definir si vamos por el mejor de los caminos y qué es lo que debemos hacer para alcanzar el mejor de los destinos. Yo en esto invoco un pensamiento de Piero Calamandrei, otro gran jurista italiano. Piero Calamandrei, el proceso penal no es lo que dicen las normas que es, sino lo que de él hacen sus actores, sus ejecutores, sus protagonistas. Ustedes pueden leer la Constitución, jóvenes estudiantes, y aprenderla de memoria, o el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es difícil aprender de memoria, pero pueden leerlo y pensarán, eso es el proceso penal. No, eso no es el proceso penal. No necesariamente, nos da una idea. Nos da una idea, como las fiestas sobre. Nos da una idea. Eso no es el proceso penal. El proceso penal es lo que hacen con eso sus actores, sus protagonistas. Ese es el verdadero proceso penal. ¿Y quiénes son los protagonistas del proceso penal? Del sistema penal, del aterrizaje de la reforma constitucional en materia penal. Los protagonistas en este escenario son quienes trabajan en el escenario y materializan los ideales y las normas. Piensen ustedes en una obra de teatro. Piensen ustedes en la obra de teatro más eminente que puedan recordar. Piensen en Hamlet, piensen en Macbeth, piensen en... Las obras son magníficas. Pero ¿qué tal? Esas obras espléndidas, trasladadas a este escenario, fueran representadas por los más deplorables actores. ¿Qué tal que Macbeth, en lugar de ser Sir Laurence Olivier, fuera Sergio García Ramírez? Qué pena, ¿no? Bueno, no sería Macbeth, sería un fiasco. Bueno, preguntémonos si los actores de la escena son Sir Laurence Olivier u otro actor improvisado que en un momento dado pretenda desempeñar un personaje. Y los actores son la policía, el Ministerio Público, el tribunal, el defensor, el asesor de la víctima o defendido, el perito, el supervisor de las medidas cautelares de los fugitivos, el ejecutor y los facilitadores de las salidas alternas. Y preguntémonos qué estado guardan, cómo están, qué hacen esos actores en esa escena. ¿Cómo le está yendo a Hamlet con esos actores? Y he mencionado en primer término, porque no voy a hacer el análisis de todos y cada uno de estos personajes, sería prolijo, me gustaría la paciencia de ustedes. Pero mencioné en primer término a la policía. Yo creo que los juzgadores, creo que los magistrados, creo que los abogados, creo que los practicantes del derecho coincidirán conmigo, espero que así sea, en acentuar la enorme importancia que para el éxito del sistema de justicia penal
tiene la policía. La policía ha adquirido un papel primordial, no lo tuvo anteriormente, hoy lo tiene, conforme a la Constitución y conforme a la ley, en el procedimiento penal en su conjunto. De lo que haga o no haga la policía depende del buen resultado del procedimiento penal. En ocasiones se pone el acento sobre el Ministerio Público o sobre los tribunales. No olvidemos que el Ministerio Público y sobre todo los tribunales llegan los litigios, llegan las contiendas, llegan los hechos después de pasar por las manos de la policía. Este primer compareciente, este primer respondiente que le llaman, es la policía. Con ello, creo yo que vale la pena cargar el acento sobre la imperiosa necesidad de revisar los roles de estos personajes y su estado actual. No en el discurso, no en el discurso solamente, y mucho menos en la legislación únicamente, sino en la realidad. Y de preguntarnos si con los personajes que tenemos, como los tenemos, puede salir adelante como lo queremos el nuevo sistema de justicia penal, empezando por ese primer peldaño, el peldaño de la policía. Bien, amigas, amigos, no debo ir más lejos, no quiero ver en sus rostros señales de impaciencia. A veces cuando siento que me estoy extendiendo, lo que hago es quitar los anteojos para no ver los rostros, ver las miradas, pero ahora los traigo bien puestos. Y aunque no son perfectos, sí me percato de que podría unir el aburrimiento del generoso primero que me escucha, si prolongo más esta exposición. Lo que he querido es traer a la reflexión de ustedes, con todo respeto y con todo afecto, con solidaridad mexicana y amistad hacia los zacatecanos, traemos a ustedes una serie de preguntas, una serie de interrogaciones, para que nos preguntemos, no por las fórmulas específicas de la Constitución o del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pueden ser minuciosamente escudriñadas, sino por los grandes principios, por los grandes conceptos, por las grandes interrogantes y por las grandes respuestas que son la base para que todas estas normas, todas estas disposiciones pasen de la luna a la tierra, aterricen y sean el instrumento para que colmemos lo que alguna vez llamó Justo Sierra el hambre y la sed de justicia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio García Ramírez por brindarnos su excelsa conferencia sobre la reforma constitucional en materia penal, y a continuación quisiéramos dar la posibilidad de abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas, limitándonos a 3 en razón también del tiempo. Si alguien tuviera interés, por favor de alzar la mano. Ingeniero Cárdenas. Gracias. Doctor, qué orgullo haber escuchado esta intervención que me permite hacer algunas preguntas. Por azares del destino me tocó presidir la Comisión de Puntos Constitucionales en la 60 legislatura que aprobó esta reforma en 2008. Y ahí también iniciamos la reforma del artículo 1. Y me surgen estas preguntas a la luz de lo que nos dijo y también a la luz de lo que se debate hoy en día. ¿Esa reforma abusó o fue exagerada en cuanto al garantismo?
algunos hablan de el hipergarantismo. Se dice que muy poca gente que es procesada se queda en las cárceles, que la mayor parte salen en muy corto plazo o un poquito después, pero que la reforma fue hipergarantista y que no sirve para resolver los problemas que vivimos hoy, la sociedad mexicana. Así muy cruda, ese es un tema. ¿No exageramos en el garantismo? Y con la reforma posterior del 2011 al artículo primero, ese garantismo se volvió hipergarantismo. Luego, el otro tema, el tema de los actores, que bien lo trató usted. Algunos señalan que la reforma que hicimos está bien en su conjunto, pero que el desbocamiento de la corrupción que está afectando a todas las instituciones de nuestra república ha propiciado que lo escrito sirva para muy poco, porque la corrupción, tanto en la procuración como en la administración de justicia y sobre todo en el trabajo de la policía, pues hacen un factor en cualquier reforma. Podríamos tener aquí a Ferrayoni o cualquier otro haciendo las mejores leyes, pero con la proliferación de la corrupción nada funciona. Ese es el tema. Y por último, usted hablaba, y yo coincido en que esta reforma tiene algunos elementos, usted dijo, no tan buenos. Desde que votamos aquello, a mí me pareció muy mal cómo se trató el tema del arraigo. Me parece un abuso, y hay algunas otras cosas, pero quisiera su opinión acerca de estos temas planteados. Le agradecería mucho su respuesta. Muy amable. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, agradecer a los presidentes de Zacatecas y reconocer estos conocimientos que nos ha dado y que seguramente hemos hablado de darnos puestos en muchos temas. Una pregunta muy concreta: ¿cómo atender y resolver la problemática existente en el sistema penitenciario? Usted abordaba algunos puntos, me gustaría conocer cuál es su opinión, sobre todo en otro tema también, respecto a lo que se ha señalado por diversos estudiosos, por diversos juristas, por diversos actores políticos sociales sobre la existencia de una grave crisis de derechos humanos en México. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias por las respuestas. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es un poquito más simple, excelente en su exposición, pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué estas reformas constitucionales tan importantes para la nación y para la ciudadanía casi se deja de lado a las universidades? Y en esta reforma en materia penal se hace la reforma penal, pero no se instruye a las universidades a empezar a preparar a los abogados que ya salieron y a los propios estudiantes al nuevo sistema penal. ¿Qué tan importante sería que estas universidades, desde mi punto de vista, deberían de participar o por qué se dejaron fuera? Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Voy a tratar de atenderlas en sentido inverso a como fueron formuladas. En primer lugar, el tema de la presencia de las universidades. Hay reformas judiciales que han dejado al margen a los juzgadores. Reformas judiciales que no fueron suficientemente consultadas por los jueces.
gabinete o de un círculo de iniciados. Esto es, me parece, muy lamentable. Y esto ocurrió con la reforma constitucional en materia policial de 94-95. Lo digo porque lo dije, por eso me atrevo a leer. Otra cosa puede pasar, la misma cosa, puede pasar con las universidades. Yo creo que aquí también depende de la actitud que asuman las universidades, que no son personajes inertes de la sociedad mexicana, que tienen su propia voz, su propia grandeza, su propia dinámica, su propia capacidad de expresión. Yo creo que las universidades deben reclamar que se les escuche como foros de pensamiento, como foros de inteligencia a la hora de preparar grandes reformas. Hasta donde llega mi conocimiento, para decirlo más puntualmente en relación con la reforma de 2008 y lo que esto representa, hasta donde llega mi conocimiento, ha habido convenios entre la NUYES y algunas dependencias del sector público para revisar planes de estudios. Es evidente que los planes de estudios de nuestras facultades de Derecho requieren, o requerirán una reforma profunda para enfrentar las novedades del sistema penal. Habíamos estado instalados más bien en el silencio del alumno. El profesor explicaba su cátedra y el alumno guardaba silencio y al final respondía por escrito en un examen de grado. Ahora las cosas han cambiado. El sistema oral requiere una gran competencia profesional y verbal de parte de los participantes. Y en esto las facultades de Derecho tienen que cumplir una misión. Yo veo que se han multiplicado en muchos planteles universitarios las aulas de juicios orales. Creo que fueron más rápidas las universidades creando aulas de juicios orales que los tribunales creando salones de juicios orales, salas de audiencia, pero ahí van caminando. Entonces, me parece que también es un poco responsabilidad de las universidades decir, esta boca es mía, aquí estoy, hacer acto de presencia y desde luego reformar sus planes de estudio. No podría ser el Estado el que obligase a las universidades a modificar sus planes de estudio y adecuarse al presente. Me parece que las universidades tienen que hacerlo de modo propio. Crisis de derechos humanos en México, mire, depende del alcance que le queramos dar a la expresión crisis de derechos humanos, pero sí puedo decir, como cualquier ciudadano, que los derechos humanos no están en su mejor momento. No parecen estar en su mejor momento. Ni los derechos humanos civiles y políticos, ni los derechos humanos sociales, económicos y culturales. No existe, como va a existir, un respeto riguroso, estricto, constante de los derechos humanos por parte de todas y cada una de las autoridades. Pero esto sería casi imposible. Un planteamiento idílico acerca de los derechos humanos es algo impracticable, pero sí tenemos, y hay que reconocerlo, y exigir acciones enérgicas, sí tenemos graves deficiencias en materia de derechos humanos. Lo que pasa a menudo en las prisiones de México, por ejemplo, es una violación masiva, inmisericordia y brutal de los derechos humanos de los reclusos. Simple y sencillamente eso. También las mujeres, también los indígenas y también muchos niños están padeciendo, y trabajadores y campesinos, están padeciendo desatención a sus derechos humanos. Pero yo no quisiera tampoco dar una voz de alarma y ser irresponsable diciendo que todo está mal. Algo está podrido en Dinamarca, para volver otra vez a Hamlet, pero no puedo decir que todo esté mal, porque quiero reconocer el trabajo arduo que muchas personas en muchas trincheras, en trincheras públicas o privadas, llevan adelante para mejorar la situación de los derechos humanos. Sucede que la cultura de los derechos humanos, la idea misma de los derechos humanos, no acaba de arraigar en la sociedad mexicana. Y sucede que a veces la propia sociedad o ciertos sectores de la sociedad, para no caer en cuestiones absolutas, apremian al Estado para que no respete derechos humanos. Como cuando se dice que el Estado debe usar toda la fuerza y cualquier método para enfrentar la criminalidad, por ejemplo.
y que debe imponer orden a todo trance, que el fin justifica los medios. Esta es una invitación que ciertos sectores sociales hacen y los tenemos identificados y son compatriotas nuestros para que el Estado sea olvidadizo de sus obligaciones a propósito de los derechos humanos. Así que en esto que usted llama la crisis, o que alguien llama la crisis, hay muchas responsabilidades. No creo yo que exista una desatención generalizada, no, sería injusto decirlo. Hay mucha gente que está muy atenta y que está librando su propia batalla. En el seno del Estado, que no es un monolito, el Estado no es un monolito. Hay quienes luchan cotidianamente dentro del Estado en favor de los derechos humanos y hay quienes no lo hacen. Pero lo mismo en relación con la sociedad, lo mismo en relación con los grupos que integran la sociedad. Entonces, ese es el paisaje, ese es el panorama, a mi modo de ver, dicho de una manera muy sucinta, en relación con los derechos humanos. Paso a las otras preguntas que me hizo usted como legislador, ex legislador, pero legislador una vez, legislador para siempre. Le sigue, naturalmente, su experiencia, lo que usted vivió y lo que usted acaba de expresar. Elementos desfavorables en la reforma, por supuesto que los hay. Yo me he referido que es una reforma ambigua, es una reforma que oscura, es una reforma con aspectos muy favorables, muy positivos y aspectos muy cuestionables, muy cuestionables. Esa reforma de 2008 dividió el proceso penal en México en dos vertientes: el proceso común ordinario con garantías y libertades, y el proceso que no es común y ordinario, un proceso especial para responsables de delincuencia organizada y otros es la Constitución. Y entonces tenemos dos procesos, nunca habíamos tenido dos procesos. Bueno, la colonia probablemente, pero no habíamos tenido en México independiente dos sistemas procesales, ahora tenemos dos sistemas procesales por la vía constitucional. Eso, a mi modo de ver, es un gran desacierto. Yo sé que hay muchos que dicen que no, que es uno de los mayores aciertos. Bueno, respeto los puntos de vista. El mío es este. Y usted menciona específicamente la figura del arraigo. La figura del arraigo me parece que es una aberración. El arraigo es una aberración. Detener para investigar la aberración. Y, sin embargo, sabemos que tiene muchos favorecedores, que tiene muchos partidarios. Bueno, esas serían algunas expresiones. Y algunas que tienen que ver con la prisión preventiva, y algunas que tienen que ver con las prisiones en general. En fin, habría mucho que ver en cuanto a lo favorable y lo desfavorable. Creo que predomina lo favorable, dicho sea de paso. Pero bueno, hay aspectos que no son tan claros. La corrupción, bien entendido. La corrupción es un cáncer que nos ha estado devorando durante mucho tiempo. Y que últimamente nos ha llamado la atención más de lo que nos llamaba la atención antes, pero existe. Me temo que nos acompañará durante algún tiempo. Es un cáncer social que está en los espacios distintos de la actividad social, tanto en el sector público como en el sector privado. Es un mal generalizado y que efectivamente frustra muchos esfuerzos. Cuando se hizo la reforma a la que usted se refiere y usted participó, usted recordará que hubo iniciativa presidencial, que hubo iniciativas de diputados, de senadores y de sectores de la sociedad. Hubo muchas ideas aportadas al proyecto y un diagnóstico generalizado. Todos los iniciadores de reformas coincidieron en cuáles eran los males que había que corregir. Y todos, el Ejecutivo de la Unión, los señores diputados, los señores senadores y los opinantes profesionales, académicos, dijeron más o menos lo mismo. Nuestros grandes males son los siguientes: impunidad, corrupción, incompetencia y envejecimiento de las normas. Eso no es bueno, el envejecimiento de las normas se puede corregir de un golpe. En una noche de desvelo del Honorable Congreso de la Unión, las normas rejuvenecen.
Se destierran las viejas y aparecen las nuevas. Pero el problema no estaba allí. Y se cargó todo el acento y toda la batería, toda la artillería del Estado mexicano se cargó en ese sentido. Y queda la corrupción, y queda la impunidad, y queda la incompetencia. Sabemos todos que el índice de impunidad es altísimo. Estamos en un 90-95%. Y que para eso mucho tiene que ver la incompetencia y la corrupción. Así que esas frustraciones en materia de justicia o en materia de seguridad, pues sí, pueden vincularse en buena medida, en alguna medida, a la corrupción. Y finalmente el tema que se planteó a propósito de 2008 y 2011, el tema del hipergarantismo, el excesivo garantismo, demasiada libertad, demasiadas prerrogativas, demasiadas garantías. ¿Y qué quisiéramos? ¿Menos libertad? ¿Menos garantías? ¿Menos prerrogativas? ¿Dónde cortamos? Todo el mundo de la cuna a la cárcel directamente, por si acaso. ¿Dónde cortamos? No, yo no creo que haya hipergarantismo. Yo no creo, bueno, podría haberlo, pero no en este caso. Yo no creo que hayamos desbordado en un país como el nuestro, tan necesitado tradicionalmente de respeto, libertad y garantía. Que de pronto hayamos desbordado el espacio de las garantías y de las libertades. Al contrario, andamos muy a la saga. Se habla de crisis de los derechos humanos. No se está hablando de hipergarantismo, sino de crisis de los derechos humanos. Que los derechos no se observan. Se habla de puerta giratoria. Por un lado entra y por otro lado sale. Si no fuéramos tan garantistas, tan hipergarantistas, se dijo en el grupo, en algunas iniciativas se habla de falso garantismo, inclusive. Bueno, esto se aduce mucho como argumento por quienes cumplen sus propios deberes. Perdón que lo diga con tanta claridad. No podemos echarle la culpa a la Constitución de la mala conducta o de la ineficiencia de las corporaciones de seguridad. No podemos decir, bueno, lo que pasa es que la Constitución está abierta, o el Código está abierto en materia de libertad provisional, en materia de prisión preventiva, que con esto no se puede manejar. Pues, ¿qué quisiéramos? ¿Qué quisiéramos? Volver a la etapa en que todo el mundo merecía prisión preventiva. Y tampoco teníamos seguridad. Y tampoco teníamos seguridad. Ni siquiera la tenían los inocentes. Ya no la pidamos para los culpables, sino para los inocentes. Así que yo no coincido en esta figura del hipergarantismo por ahora, sería mañana. Tenemos errores, bueno, pero por ahora no coincido en esto. Y creo yo que los patrocinadores de reformas regresivas valdría la pena que pusieran sus barras a remojar, bueno, que tengo las mías, pero que pusieran sus barras a remojar y que se preguntaran qué están haciendo, además de lanzar culpas sobre la Constitución y la ley. ¿Qué están haciendo para cumplir sus propias obligaciones de carácter preventivo de la delincuencia?